¿Qué onda, jóvenes pegueperos? Y no tan jóvenes. Vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que el 10º mejor equipo para Liga Ultra de según PvPoke, gente, la cual, créanmelo, está muy bueno, está buenardo. Aquí, ¿cuál va a ser la estrategia? La típica ABB de un doble tipo agua, gente, que la verdad, de una vez lo voy diciendo, un core breaker, alguien que le pega todo lo que se presenta aquí, es ni más ni menos que Ampharos. Y alguna estrategia donde tengan a un Chiftry, lo van a ver en el video. Un Chiftry que ya no tenga el problema de Tentacruel, porque Tentacruel, a pesar de ser tipo agua con los golpe venenoso, gente, que es un nombre de anterior de puño nociva, créanmelo, le hace bastante daño, pero aún así el equipo está muy bueno por el hecho de que tenemos para pegarle a los Giratinas con el ventisca de lo que es el Tentacruel y Tapu Fini, que todavía lo llevamos con fuerza lunar. Ya tenemos lo que viene siendo el rank para Liga Ultra, nos salió de 50 y tantos el Tapu Fini, pero pues ahorita todavía no, gente. Lo estamos guardando lo que viene siendo los los polvos estelares, por si se llega a ocupar para algún Pokémon que, déjeme decirle, ya salieron los ataques, las mejoras y los ataques que van a verse perjudicados en la temporada número 19, y también los Pokémones que van a estar aprendiendo nuevos cargados y nuevos básicos. Créanmelo, se va a poner muy interesante. Le están pegando sí o sí a todos los que llevan escaldar como Tentacruel, que lo estamos viendo en el video. Vamos a ver si mantiene esa hegemonía que tiene actualmente en la temporada 19. Y también le están pegando los voladores. Hay bastante Pokémon que aprende puño trueno, y créanmelo, se va a volver muy interesante. Lo están haciendo cada vez más complejo, y eso le da lugar a muchos Pokémon a aparecer, lo que viene siendo en Go Battle. Pero bueno, gente, ya sin tanto hablar, te voy a invitar a que dejes un buen like y te suscribas al canal. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos, gente, y eso a mí me ayuda un montón. A su vez, déjame en los comentarios qué opinas del equipo, y si tienes alguna duda de por quién pudieras cambiar el Pokémon, te voy a estar leyendo en los comentarios. Pero bueno, pasamos al combate, gente, donde nuevamente lo que les digo, ¿cuál va a ser la estrategia? Giratina con garras de sombra va a estar metiendo presión a cargados y básicos, a todo lo que se le ponga enfrente, gente. La mera verdad, es algo muy versátil Giratina modificada en Liga Ultra. Y a su vez Tapu Fini con chorro de agua y surf va a estar metiendo bastante presión, gente. El fuerza lunar entra más cuando buscas un daño directo y posiblemente tratar de tirar de un solo golpe a tu rival. Así que así es la estrategia, y el cambio seguro va a ser Tentacruel siempre, gente. Es un golpe venenoso, le pega a cualquiera, a excepción de Steelix. Pero aún así tenemos el escaldar, el cual, gente, va a ayudar para tener una probabilidad de bajarle el ataque a lo que viene siendo el rival, y eso acondiciona bastante bien a lo que viene siendo los combates. A su vez, gente, les digo, es una BB el cual tiene bien marcados sus counters, que puede ser, nuevamente, como les digo, Ampharos, que el Ampharos no es como que sea muy tanque que digamos, pero pega fuerte, gente. Así que hay que saber muy bien a qué Pokémon vas a meter o vas a entregar. Y Shiftry, el cual sí o sí tienes que buscar emparejarlo con lo que viene siendo Tentacruel, o en el peor de los casos tener bastante energía, o si es posible el 100% de energía con tu Giratina y Tapu Fini. Pues ya sabemos cómo se maneja. Aquí vemos lo que viene siendo el match muy desfavorable para nuestro querido Tapu Fini, porque él se puede dar el lujo de estar llegando un bola sombra y derribarnos a nuestro Pokémon. Aquí hicimos lo correcto, le quitamos lo que viene siendo la energía, y también le quitamos lo que viene siendo el escudo, que eso a mí me ayuda bastante
para este match. Él se confió porque se fue directamente por un corte umbrío y entra Steelix, el cual, gente, solamente nos sirvió para energía y ahora sí aventarle un fuerza lunar a lo que viene siendo ese querido Nihilate para llevarnos la victoria. Lo que les digo, el equipo está muy bueno, solamente hay que saber muy bien cómo manejar la estrategia. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un Garra Dragón. Aquí es donde extrañamos el poder antiguo, poder pasado, como le quiera llamar. Y vamos a estar recibiendo un ave brava, el cual pega bastante. Para aquellos que no saben qué es ave brava, pájaro osado. Aquí entra ni más ni menos que un problema grande llamado Ampharos. Aquí, ¿qué vas a hacer, Raxito? Sencillo, voy a tener que invertir escudo para empezar a generarle daño, y esperando de que él piense que lo estoy haciendo porque no me queda de otra, y poder tener bastante energía y quitar así escudos, que eso me da bastante alivio. Aquí lo dejamos sin energía y le quitamos un escudo. A mí me sirve, ya tenemos completa ventaja. Entran ni más ni menos que Zapdos y nosotros aquí aventamos inmediatamente un escaldar, porque necesitas un escaldar porque hace bastante daño, y le hacemos un tremendo catch esperando ni más ni menos que el rayo, el cual miren ustedes el rayo que ya nos colocó. Aquí se apresuró porque él pudo tomar ventaja y generar más y más energía, pero él astutamente avienta un tremendo catch. ¿Por qué te enojas, Raxo? Por el simple motivo de que hicimos un básico de más esperando que no nos hiciera un catch, y él perfectamente hizo el catch cuando debía. Aquí es lo que les digo, un core breaker para el equipo, que es ni más ni menos que Shiftry. El rival va a estar lanzando una hoja aguda y es un tercio de vida, y nos están hardcountereando, a nuestro querido equipo. Entra ni más ni menos que Mewtwo acorazado, que déjame decirte que le va muy bien en Liga Ultra en comparación de su contraparte de Mewtwo normal, gente. Aquí vamos a estar haciendo lo correcto, y que es comerse a básicos a lo que viene siendo ese Mewtwo, el cual ya lo derribamos, gente. Vamos a estar viendo la entrada de lo que viene siendo Shiftry, el cual, gente, nosotros vamos a estar haciendo cargado tras cargado de Garra Dragón, con la firme intención de derribarnos a ese Shiftry y que no lo vea nuestro Tapu Fini. Lo dejamos muy tocado. Aquí ya hizo su chamba. Vamos a guardarle el escudo al Tapu Fini. Hace el cambio inmediatamente a su querido Ampharos, y esto se porta horrible, eso se porta espantoso. Aquí el rival ya va a llegar lo que es su cargado, avienta un puñito trueno. Nosotros pudimos, se pudo llegar lo que viene siendo un surf, derribamos a Ampharos, entra ni más ni menos que Shiftry y nos llevamos la victoria. Como lo hicimos, no lo sé, gente, apretamos todos los botones a pesar de que era un hard counter directo. Pasamos al siguiente match, donde el rival nos hace un perfecto y un maravilloso catch con su querido Pochamón de Sylveon, que casi no se ve, gente. Es muy raro ver a Sylveon. Aquí el rival lo está llevando, nosotros vamos a estar aguantando lo que viene siendo choque psíquico, no pasa nada, no vamos a estar saboreando a la entrada nuevamente de su Giratina. Nosotros conectamos un tremendo ventisca, el cual, gente, vamos a dejar muy tocado a su Puchamón. Entra ni más ni menos que Ninetales Alola y llevaba la puerca, llevaba esta marranada de equipo. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a comérnoslo a básicos, lo cual esto ya es un completo GG para el rival. ¿Por qué dices eso, Roxito? Sencillo, yo voy a llegar a lo que viene siendo un Sombra Beam, el cual va a comerse a lo que viene siendo su querido Ninetales. Tenemos que invertir los escudos de Giratina, gente, para poder lograr la victoria. Aquí aumentamos lo que viene siendo un Sombra Beam, el cual ya conectamos, entra animal y de Giratina, pero a básico no lo íbamos a llevar. Este es el 10º mejor equipo según PvPoke para Liga Ultra, gente, y me despido, deseándote un excelente fin de semana. Y cuéntame tú cómo
te fue en el día de los inciensos.